No podemos estar físicamente juntos hoy, pero quiero compartir con ustedes una canción. Y esta canción dice, Dios cuidará de ti. God will take care of us in the midst of this crisis. Dice así. En tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Bajo las alas de su amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te no matter what may be the test, God will take care of you. Lean, weary one upon his breast, God will take care of you. God will take care of you through every day or all the way. He will take care of you. God will take care of you. He will take care of us. Escúchame. Nunca en la prueba sucumbirás. Dios cuidará de ti. En su regazo te apoyarás. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. No, God will take care of us through every day or all the way. God will take care of us. He will take care of
Dios cuidará de ti, nada te faltará. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Vayan conmigo a la ciudad de Jerusalén, unos 1900 años atrás. Un grupo de hombres y mujeres, los cuales han seguido a Jesús por varios años, están reunidos en una casa donde se han hospedado por una semana durante la fiesta de la Pascua. Es domingo por la madrugada. No se oye nada afuera, como es común a esa hora justo antes del alba. Solo el cantío de un gallo u otro en los patios de las casas. Adentro de la casa unas mujeres se han levantado estando aún oscuro y han preparado un ungüento para ungir el cuerpo de Jesús. Estos últimos 3 días han sido los más horribles y difíciles para ellos. Ahí está María, la madre de Jesús, y todos han tratado de consolarla en medio de su dolor. Ese viernes anterior, antes de que comenzara el sábado, las autoridades romanas y los líderes religiosos judíos habían crucificado al Maestro. Una gran parte de la multitud presente en Jerusalén para la fiesta había gritado pidiendo su muerte. 3 años había estado ese grupo con él. Muchos de los que estaban presentes en esa casa habían caminado con él día y noche, habían visto los milagros, habían escuchado las enseñanzas, habían soñado con lo que podía ser Israel si Jesús fuese su líder religioso y hasta político. Y ahora todo había terminado con el sonido horrible del martillo mientras sus brazos y piernas eran clavados a un madero. Los sueños se convirtieron en pesadillas al ver su cuerpo envuelto en una sábana, puesto en un sepulcro y una enorme piedra rodada sobre la entrada. Hasta la misma naturaleza había reaccionado. Tinieblas como de tristeza cubrieron a Jerusalén y se había dicho que el mismo velo del templo se había rasgado. Cayó la esperanza, desapareció la confianza. Se hacen planes para regresar a Galilea y volver a sus rutinas y vidas que vivían antes de que este Jesús llegase a su mundo. Pero antes de regresar, van a ungir el cuerpo de Jesús con las especies aromáticas que han preparado. Mis queridos, ¿nos podemos imaginar cómo se sentían esas mujeres y esos discípulos esa madrugada? Una crisis existencial les había sobrevenido. Nada sería igual de aquí en adelante, ya que habían cambiado su manera de vivir siguiendo a este Jesús y Él había cambiado la manera que ellos veían la vida. Pero ahora la decepción que experimentaban dominaba sus sentimientos y emociones. Todo había cambiado, y no para lo mejor como se habían imaginado, sino para lo peor posible. El Maestro estaba muerto. En el Evangelio de Lucas tenemos los detalles de lo que sucede ese domingo por la mañana cuando esas mujeres salen hacia el sepulcro para llevar las especies aromáticas que habían preparado. Ellas salen preguntándose cómo o quién le va a abrir o remover la piedra enorme que estaba al frente de ese sepulcro. Pero Dios les tenía una sorpresa.
Vamos a leer en el capítulo de Lucas, capítulo 24, los versos del 1 al 9. Y al leer quiero que noten un detalle que quizás le pasamos por alto en este relato. Dos ángeles van a aparecer al lado de ellas y le van a preguntar por qué buscan entre los muertos al que vive. Pero algo les sucederá a esas mujeres que cambiará la manera de ellas ver la crisis por la que están pasando. Y yo creo que es algo bien relevante para nosotros en el día de hoy también. ¿Estamos pasando por una gran crisis, hermanos? Sí. ¿Hay incertidumbre sobre el futuro? ¿Hay falta de confianza en el porvenir? Sí. Pero mis queridos, hay un detalle en este pasaje que sucede dentro de este relato de la resurrección de nuestro Señor Jesús que nos infunde esperanza y confianza en medio de una crisis. Y por eso yo quiero tratar el tema hoy de la resurrección, entendiendo que en medio de ese relato de poder de Dios, nosotros también podemos cobrar confianza en medio de crisis. Y hay algo en este pasaje que nos va a mostrar cómo. ¿Cómo cobramos confianza en medio de crisis? Lea conmigo en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, los versos del 1 al 9. Y la palabra del Señor dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Esta es la palabra de Dios. Miren, estas mujeres que habían salido hacia el sepulcro esa madrugada con la intención de huir a un cadáver, las que se habían preguntado entre sí cómo o quién va a remover esa piedra, las que estaban perplejas frente a una tumba vacía, las que tuvieron miedo al ver estos ángeles, son las mismas que ahora, llenas de confianza, regresan a contarle a los 11 la gloriosa noticia de que Jesús no está muerto. Pero ¿qué fue lo que causó este cambio? Se acordaron de las palabras de Jesús. Estas palabras de Jesús, los ángeles las citaron en resumen. Era necesario que Jesús fuese entregado, que fuese crucificado, pero al tercer día resucitaría. Y el resultado de ese glorioso evento, o sea, una tumba vacía, es lo que ellas están presenciando. Pero ellas no han visto a Jesús resucitado todavía. Su confianza está solamente en lo que Él les había dicho. Hoy nosotros no vemos a Jesús con nuestros ojos físicos tampoco. Pero nuestra confianza, mis queridos, debe igualmente estar puesta sobre las palabras, las promesas y las declaraciones de Dios para nosotros. Por tanto, recordar en, creer en y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas es lo que nos infunde confianza en medio de crisis. Recordar, creer en y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas es lo que nos infunde confianza en medio de crisis. Desmenuce conmigo esta frase un poquitito. Primero, tenemos que tener
tenemos que recordar la palabra de Dios y creer en ella. Y cuando yo hablo de recordar y de creer, estoy hablando de que tenemos que traer de nuevo a nuestro pensamiento consciente esta palabra escrita, la Biblia que tenemos. Los discípulos y estas mujeres también habían olvidado lo que Jesús les había dicho. Los ángeles les citan esas palabras de Jesús, como vimos en el verso 7. En el Evangelio de Marcos tenemos un relato parecido, el mismo relato, y el ángel en ese relato le dice a ellas: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que Jesús va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Pero mi querido oyente, a veces las crisis nos hacen olvidar lo que Dios nos ha dicho. Y por ende nuestra confianza mengua. Piensa en algo conmigo. Si estas mujeres y estos hombres hubiesen recordado y creído en las palabras de Jesús, ¿creen ustedes que hubiesen estado ese fin de semana preparando ungüentos para ungir a un cadáver? ¿Creen ustedes que estarían cerrados en un cuarto por temor a las autoridades? ¿Creen ustedes que estarían perplejas y confundidos aquellas personas si hubiesen recordado las palabras de Jesús? Pues no, un resonante no. Yo me imagino ese fin de semana si ellos hubiesen recordado las palabras de Jesús, que no hubiesen podido dormir, que hubiesen estado esperando ese glorioso domingo por la mañana, un domingo como hoy, donde Jesús resucita de los muertos. Pero solo si se hubiesen recordado de las palabras de Jesús. ¿Y qué es lo que Dios nos dice en su palabra? Su palabra dice que Él no nos dejará y que nunca nos desamparará. Su palabra dice que el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros para consolarnos, para guiarnos, para redarguir, para iluminar la palabra de Dios en nuestras mentes y para llevarnos a la adoración de nuestro Señor resucitado. La palabra de Dios dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Te infunde aliento? ¿Te infunde confianza esa palabra de Dios? Pero para recordarla, tienes que leerla, tienes que escucharla. Y por eso el énfasis en esta iglesia, que nos llamamos una iglesia de la Biblia, una iglesia que la lee, que la estudia, que la proclama, que la enseña, que la memoriza y la recuerda en medio de crisis. Pero recuerden algo, el cambio de actitud en estas mujeres sucedió antes de que ellas vieran con sus ojos a Jesús resucitado. Tú y yo también en el día de hoy podemos confiar en la palabra de Dios antes de que veamos a nuestro Señor Jesucristo resucitado, antes de que regrese triunfante para reunirse con una iglesia que recuerda y cree en su palabra. Nosotros también podemos confiar y creer en las palabras de Dios, aún sin ver a Jesús. Recordar, creer en y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas es lo que nos infunde confianza en medio de crisis. La segunda parte de esa frase, esto segundo que quiero compartir con ustedes hoy, es que tenemos que recordar la palabra de Dios y creer en ella, pero también tenemos que aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Miren, mis queridos, la resurrección de Jesucristo no es un hecho meramente particular para Él.
Su resurrección es la garantía de nuestra resurrección futura. Pero esa garantía futura cambia nuestra vida en el presente. El apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia de Roma en el capítulo 6 del libro de Romanos, versos 5 en adelante, dice así: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará, o no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y escribiéndole a la iglesia en Colosas, Pablo dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si ustedes leen los siguientes versos ahí en la carta de los Colosenses, notarán que Pablo exhorta a los hermanos a hacer morir todo lo que es terrenal, todo lo que es pecaminoso en sus vidas, ya que ellos han resucitado con Cristo. Así que la resurrección de Jesucristo no es un hecho meramente particular a Él, es también algo que garantiza la transformación de nuestras vidas. Y pudiéramos citar muchos pasajes, muchos versos en la palabra de Dios, donde este tema es prominente y es enfatizado. El poder de Dios que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que nos va a levantar a nosotros en esa futura resurrección que todos estamos esperando. Pero es el poder que hoy transforma nuestra vida para que no reine más el pecado en nosotros. La palabra de Dios se aplica a nosotros en una manera práctica y transforma nuestra manera de vivir. Esa transformación evidente en la vida de un creyente es lo que nos infunde confianza. Porque si Dios puede transformar a un ser pecador, a un ser que está destituido de su gloria, si lo puede transformar en su Hijo espiritual, dándole las promesas y haciéndolo heredero de todo lo que Dios ha dicho que es nuestro, entonces, mis queridos, no hay circunstancia, no hay crisis, no hay virus en el día de hoy que pueda cambiar mi relación con Dios. Eso infunde confianza. Y eso es lo que dice la palabra de Dios que tenemos escrita aquí en la Biblia. Esta crisis quizás no cambiará. Nuestra circunstancia quizás se quede igual, pero mi relación con Dios no la define las circunstancias por las que estoy pasando. Mi relación con Dios lo define lo que Él ha dicho de mí en su palabra. Hoy, día de resurrección, la iglesia cristiana celebra la resurrección de Jesús, la celebración más significativa, más importante, más relevante en toda nuestra fe. Algo maravilloso, espectacular, algo contundente. Pero mis queridos, la tumba vacía no fue
lo que transformó el ánimo y las emociones de esas mujeres ese domingo por la mañana. Lo que transformó la manera que ellas pensaban es recordar, creer en y aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Eso es lo que infunde confianza, recordar las palabras de Dios. Oremos juntos, pidiéndole a Dios que nos recuerde sus palabras en medio de estas crisis. Lee tu Biblia. Medita en sus promesas. Sigue sus instrucciones. Aprópiate las declaraciones y afirmaciones que Dios hace de ti y para ti. Aplica la palabra de Dios a tu vida. Confía en que Dios cumple sus promesas de la misma manera que cumplió su promesa cuando levantó a su Hijo Jesús de entre los muertos un domingo de resurrección. Recordar, creer en y aplicar la palabra de Dios es lo que nos infunde confianza en medio de crisis. Vamos a orar. Eterno Dios, gracias. Porque es tu poder lo que resucitó a Jesús. Es tu poder lo que ahora transforma nuestras vidas. Y es tu poder lo que nos cuida y nos guarda en medio de esta crisis. Te rogamos, Señor, tu protección sobre nosotros. Te rogamos por aquellos que han perdido seres queridos, que están pasando por esta enfermedad ahora mismo. Misericordia, oh Dios, te pedimos. Pero tu palabra dice que tú eres un Dios misericordioso. Y recordamos tu palabra hoy, creemos en tu palabra hoy y aplicamos tu palabra a nuestras vidas hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado, salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre
presencia estaré y cara a cara le veré. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor